La Dirección de Educación Normal presenta EduCiencia Podcast. Bienvenidos a un episodio más de EduCiencia Podcast. Soy David Silva, a nombre de la Dirección de Educación Normal. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros. A todas y a todos, bienvenidos a esta emisión más del podcast EduCiencia. El día de hoy vamos a platicar de la práctica docente en la educación intercultural. Y para este motivo, para hablar de este interesante tema, me acompaña el maestro Daniel Federico Ochoa Mesa. Él es licenciado en Filosofía por el Instituto Salesiano de Estudios Superiores, maestro en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad por la Universidad Veracruzana y doctorante en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Si le parece, para empezar esta interesante plática, maestro, si nos puede contar de usted su práctica académica, su práctica docente. ¿Quién es usted? Cuéntele a la gente, preséntese por favor con toda nuestra gente de EduCiencia Podcast. Con mucho gusto. Pues mire, para empezar, yo soy campesino. Me tocó crecer en el campo, produciendo nuestros propios alimentos. Y de ahí tuve la oportunidad de salir a estudiar fuera de mi comunidad. Yo soy del municipio de Acula, de la cabecera municipal, bueno, ahí muy al lado de la cabecera municipal, en un predio que se llama La Bendición de Dios, y ahí, bueno, todavía hasta la fecha sigue siendo la base de la familia. Y bueno, tuve la oportunidad de tener un par de letras, y esto, de alguna manera, el hecho de tener una experiencia de ser campesino de origen, pues de alguna manera también yo siento que me ha regresado a trabajar con jóvenes campesinos de manera especialmente, ¿no? Creo que ahora colaboro con la Universidad Veracruzana Intercultural, que es un proyecto que sucede dentro de la UV, ¿no? Es decir, la Universidad Veracruzana Intercultural es la única de las interculturales que surgieron en México allá alrededor del año 2000, bueno, adelantito del año 2000, pero del año 2000 hacia adelante. Esta se funda en 2005 y bueno, yo comienzo a colaborar con ella en el 2017, básicamente, ¿no? Trabajando en la sede Totonacapan, que está ubicada en el municipio de Espinal, cerca de Papantla, más o menos como a una hora de Papantla hacia la sierra de Coyutla, y ahora estoy en la región del sur del estado, donde estoy trabajando en la comunidad de Huazontlán de Cayapan, donde está la sede de Las Selvas. Y bueno, ahí pues básicamente he estado contribuyendo con el programa educativo de Gestión Intercultural para el Desarrollo. Es un programa de licenciatura que ahora se ha reinventado, replanteado, se ha actualizado, y que tiene, bueno, digamos, ahora se le quitó el mandato del desarrollo y ya no solamente se quedó como gestión intercultural a partir del año pasado. Es decir, tenemos ahorita en unos próximos días estará ingresando la segunda generación con este nuevo programa, y contribuyendo también con la licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria, que es una creación nueva de la UV y de la UBI. Que bueno, la primera generación que está aquí en Jalapa, es donde se lanza el proyecto piloto, están ahorita pasando al quinto semestre, y bueno, nosotros allá en Las Selvas vamos a tener el ingreso de la segunda generación ahorita en el mes de agosto, ¿no? Es decir, apenas tenemos un año comenzando a trabajar el programa. Sin embargo, pues ya la UBI ha desarrollado ya una experiencia más o menos amplia, ¿no? Y claro, evidentemente que habría gente mucho más especializada que yo en la historia de la UBI, porque todavía quedan en algunas sedes pues compañeras que son fundadores de este proyecto de la Universidad Veracruzana Intercultural. Y bueno, lo que básicamente nosotros hacemos es formar en la gestión, en la autogestión, y también en el enfoque de la interculturalidad para estas carreras. Nuestros estudiantes originalmente pues eran estudiantes de comunidades indígenas
que de alguna manera la universidad les estaba acercando educación superior y bueno, actualmente pues se ha diversificado, aunque también se han diversificado, también eso hay que decirlo, que se han diversificado las ofertas en estas regiones. Se ha hecho presente la UPAP, se han hecho presentes distintos institutos tecnológicos, etcétera. Entonces actualmente la matrícula se encuentra mucho más repartida, ¿no? Es decir, la UBI ha tenido una baja en la matrícula en algún sentido, pero también estas comunidades han diversificado más sus opciones, ¿no? En ese sentido, hacia las distintas carreras en las que se quieren formar. Sin embargo, aquí es donde creo que sí hacemos una diferencia, es esta cuestión del enfoque intercultural. Es decir, para nosotros es fundamental el aspecto de analizar las realidades de las regiones y las problemáticas locales desde la perspectiva histórica local, y también desde el entendimiento de las desigualdades que se han generado y que han dado precisamente lugar al nacimiento de las universidades interculturales, ¿no? Las desigualdades sociales, las desigualdades étnicas, las desigualdades económicas, etcétera, que pues de distintas maneras han influido o incidido en que la educación, digamos, en este país pues siga siendo desigual. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, pues justamente creo que esta es una de las cosas en las que estamos trabajando. Para nosotros la interculturalidad no es tanto como esta cosa de todos nos queremos mucho, ¿no? Un poco esta lógica un poco angelical de esta imagen de los negritos, los blanquitos, los asiáticos, los todos tomaditos de la mano ahí alrededor del mundo, y que esto pues, es como si fuese un valor intrínseco por sí mismo, como si fuese una cosa que está dada de antemano. Para nosotros la interculturalidad es una realidad problemática, es una serie de actitudes, de acontecimientos, de perspectivas, de entendimientos. Es decir, es una complejidad, es hasta un desconcierto en mucho el tema del encuentro con el distinto, la distinta, las diferencias que existen en la construcción étnica y también en la construcción social, ¿no? de estas subjetividades que llegamos a encontrarnos en estos espacios educativos. O sea, nosotros tenemos estudiantes, por ejemplo, a mí me ha tocado ser profesor de estudiantes nahuas, totonacos y tenecs, y ahora me está tocando trabajar con estudiantes de comunidades nahuas, nuntahuis, o como le dicen vulgarmente o comúnmente popolucas, y también con algunos descendientes de chinantecos y de mazatecos que provienen del Valle de Utipanapa, ¿no? Y todo ese crisol cultural que llega ahí, pues de repente ahí empiezas a mirar las diferencias de entendimiento respecto de algunas prácticas, respecto de algunas festividades. Por ejemplo, nosotros pensamos de repente, ¿no? La fiesta de muertos es mexicana, ¿no? Pero es que no es mexicana, es pluriétnica, ¿no? Entonces hay una serie de expresiones, una serie de entendimientos sobre la misma festividad que celebramos casi a nivel nacional, pero evidentemente los entendimientos son muy distintos de acuerdo con la etnia, ¿no? Entonces estas realidades pues ya nos llevan a un ejercicio de problematización y de complejización de la perspectiva de lo que estamos entendiendo como aquellas cosas que de repente podríamos sentirnos tentados a pensar que son iguales para todos. Vaya que es muy interesante esto que nos acaba de comentar, de una manera bastante clara y amplia en el sentido de su experiencia. Nos ha dado el concepto de lo que podría ser una educación intercultural. Si de por sí con cultura es un concepto muy amplio, que cada quien tiene una percepción individual, personal y propia de interculturalidad. Creo que estamos en la misma línea, ¿no? De que hay
amplitud muy, pero muy extensa. Ahora yo le quiero que nos comente, que nos comparta estas prácticas interculturales, de qué manera pueden enriquecer la educación en general, de qué manera pueden influir y el impacto que pueden tener estas prácticas interculturales en la educación en el sentido amplio y general. Sí, gracias, David. Pues mira, una de las perspectivas que yo pienso que nos enriquece la mirada, el reconocer la historicidad de las diferencias, ¿sabes? Como justamente esta cuestión, entender que, por ejemplo, tenemos un problema, pues para algunos de nosotros alarmante, como el tema de la desaparición de las lenguas indígenas en México, ¿no? Que ha sido resultado de un proyecto de colonización sostenido y de aculturación, por decirlo así, ¿no? Es decir, de un proceso intencionado, dirigido, pues ahora sí que de negación identitaria, ¿no? Y que se hizo más evidente al principio. O sea, decimos que la colonización erradicó mucho del mundo indígena, ¿no? Pero muchas de las prácticas de estas más bien se acentuaron en el México independiente, ¿no? Con este surgimiento del Estado, de la idea del Estado-nación y del Estado mestizo, ¿no? Y esta construcción del México, ¿no? Ahora sí que aquí me viene mucho la referencia, porque ahora sí que hablando de libros que le cambian a uno la vida, a mí uno de los textos que me ha cambiado la perspectiva de estas cuestiones fue ese libro de Guillermo Gil Batalla que se llama México Profundo, una civilización negada, que recomiendo mucho su lectura, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde de repente parece enconarse las desigualdades de comprensión de cuál es el México del que estamos hablando, o de los Méxicos de los que estamos hablando, sobre todo en el ámbito de lo político, ¿no? Y de lo ético, ¿no? Que de repente hasta se imponen las situaciones, y hasta dónde realmente se reivindican las raíces de lo indígena, pues ahora sí que de lo étnico, y hasta dónde nomás es parafernaria y también pues uso y utilización de una esencialización y una folclorización, una exotificación, un exotismo, ¿no? Que es fabricado, que se construye en torno a las identidades indígenas, ¿no? Entonces, tanto la tendencia a querer congelar a las etnias para que permanezcan como han sido, porque nos pareciera que no hay cambio, y eso no es cierto, siempre han cambiado, siempre han estado cambiando, o la otra de asimilarlos, ¿no? O sea, una interculturalidad funcional, y que entonces obedece a esto que denunciaba Gil Batalla, es decir, de desindianizar al indígena para que entonces se asimile y todos seamos mexicanos, todos seamos los mismos, iguales, con toda esta cuestión, ¿no? Que termina siendo una interculturalidad funcional, es decir, donde el Estado o las autoridades o quienes detentan el poder construyen una especie de sombrilla, y entonces ahora sí, vénganse todos aquí, y aquí tenemos que caber, pero bajo las premisas que pone quien domina, al final de cuentas, ¿no? Y en estos otros procesos del asunto es, bueno, cómo estos grupos étnicos, cómo estas comunidades, cómo estas colectividades, cómo estas subjetividades indígenas que están forzadas, porque eso sí hay que reconocer, están forzadas al intercambio constante con este México mestizo en construcción, pues se gestionan y se construyen, y que negocian y que no de sus identidades, y que ceden y que defienden, ¿no? En los distintos intersticios de este encuentro con el mundo, con este mundo occidentalizante, hay que decirlo así, ¿no? Es un mundo occidental, pero es un mundo occidentalizante porque el mundo occidental moderno pues tiene una tendencia a asimilar a los pueblos a los que toca, ¿no?
Es decir, modernicemos, blanqueemos, academicemos, etc., 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 y hay toda una agenda, ¿no?, de desarrollo que, bueno, ahora justamente está en un proceso de ser criticable o de ser criticada, de ser sopesada desde otros lugares, porque van emergiendo. Yo pienso que estamos viviendo un tiempo de la emergencia de las epistemes soterradas, ¿no? Así me atrevería yo a llamarle a este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Es decir, que están emergiendo estas epistemes reivindicándose, es decir, están surgiendo epistemologías propias desde la reivindicación étnica, desde la reivindicación identitaria, desde la historicidad propia, ¿no?, etcétera. Y esto evidentemente plantea desafíos para la educación a todos los niveles, porque creo que aquí es donde pasamos al asunto de qué es lo importante para aquellos con quienes yo estoy compartiendo procesos de construcción de conocimiento, ¿no? Es decir, porque de repente vamos a la comunidad más alejada y encuentras los nombres de las calles son Miguel Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz, invisibilizado, bueno, con suerte, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, invisibilizadas las mujeres, invisibilizados los indígenas, invisibilizados los líderes y los actores locales, invisibilizados una serie de aspectos, ¿no?, que terminan en una asimilación que termina por conocer más de la historia nacional, que le suena ajena en muchos casos a los procesos locales, autónomos, que han sucedido y que han, digamos, configurado de distintas maneras las identidades de las comunidades o de las etnias en sus propios territorios, ¿no?, por ejemplo. Entonces, sí, adelante. No, vaya que no sé si utilizar, maestro, el término alarmante o preocupante, ¿no?, que se esté ya dejando de lado esa parte, sobre todo si lo trasladamos a la educación básica, cómo está cambiando también, por ejemplo, en la parte de los contenidos de historia, ¿no?, que se está también dejando de lado todo esto que usted bien nos está comentando, nuestra rica historia que nos da identidad, que nos da ese sentido de pertenencia. Y para lo que quería ir con esto, ¿a qué tipo de ciudadano es el que se está pretendiendo formar con esta interculturalidad? Pues yo de entrada sigo pensando que no hemos podido transitar a una interculturalidad crítica, que esa es la que nosotros estamos tratando de construir, ¿no? Es decir, que se sigue pensando en términos de una funcionalidad de la interculturalidad, es decir, que entonces el indígena o el afro o el extranjero transterrado aquí se termine asimilando a una especie de identidad nacional que todavía a mí no me queda claro cuál es, ¿no? Porque por mucho tiempo es que es muy simpático, ¿no? Es hasta caricaturesco. El 15 de septiembre nos disfrazamos de mexicanos, nos ponemos sombrero de charro y nos disfrazamos de mexicanos, pero es decir, ¿cuántos Méxicos hay, no? O sea, ese podría en todo caso ser el mexicano del Bajío, ¿no? Que con toda la construcción y la parafernalia que construyó la figura del charro en los tiempos de la Revolución, y que de ahí se vino reivindicando en la posrevolución como que eso éramos los mexicanos, ¿no? Y entonces ya se olvidaba si eras ñujú, si eras ñusabi, si eras musgo, si eras zapoteco, si eras chinanteco, si eras mazateco, si eras lo que fuese, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que aquí es donde estamos, yo siento que patinando un poco, en el sentido de que de entrada tenemos la dificultad de que hay que construir una política educativa nacional, ¿no? Para una diversidad de pueblos que no se han, o sea, lo admirable en este caso es que no han terminado de asimilarse a este proyecto de nación que se ha venido empujando desde el centro, por decirlo así.
aunque no sabemos estrictamente que no es que sea el centro el que manda, ¿no? Porque el centro también es un espacio en disputa donde han llegado liderazgos de distintos lados y que traen otras subjetividades y que construyen también rasgos identitarios en ese sentido. Pero yo siento que, por ejemplo, se apostó por una educación bilingüe, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a mí me ha tocado conversar con profesores de educación bilingüe que dicen, híjole, pero yo soy zapoteco y estoy enseñando en comunidades mixtecas, ¿no? Y entonces no me puedo comunicar con ellos porque hasta que no aprenda yo el mixteco, ¿no? No voy a, no, o el Musabi, pues, no voy a poder realmente comunicarme con ellos. Y entonces termina siendo, de facto, un ejercicio de castellanización, porque entonces hay que buscar el espacio, ¿no? Hay que buscar la lengua que sí nos permita comunicarnos y construir conocimiento, ¿no? Entonces, hay ahí, además de que yo no sé por qué ha pasado, y ese es otro aspecto que yo considero que habría que trabajar desde la formación de los educadores de educación, ahora sí que desde la educación de los educadores de esta área, pues, o sea, así que de todo este aparato tan grande que es la educación básica en este país, en el asunto de la interculturalidad, de una interculturalidad crítica que permita mirarse y pues ahora sí que ejercitar una especie de autocrítica respecto de nuestros propios prejuicios, ¿no? Porque a mí me ha tocado oír profesores todavía diciendo, pues es que estos indios no entienden nada. Y es lamentable. Es lamentable. No me voy a decir que a estas alturas de la historia, porque yo creo que estos procesos son mucho de más largo aliento. Pero sí creo que hay muchos aspectos ahí que hay que sanar de nuestra herida colonial y que están ahí presentes, ¿no? Y que siguen reproduciéndose en la práctica educativa, ¿no? Que se le da prioridad al güerito, que se le da prioridad al inteligente, ¿no? Que se le da, en lugar de reconocer la diversidad no solamente étnica, sino también la diversidad experiencial y la diversidad de inteligencias que llegan a estos espacios educativos, ¿no? Yo no sé cuál será la propuesta, sinceramente en ese sentido no tengo yo los elementos para decir, no, es que esto lo vamos a solucionar con esta receta, ¿no? Pero creo que sí toca, y en ese sentido es muy valioso el ejercicio de muchos profesores de comunidades rurales que están probando distintas formas de hacer la educación, ¿no? Es decir, desde el que se los lleva a la milpa para hablar de geografía, para hablar de historia, para hablar de química, para hablar de física, y allá están en el campo viendo cosas, ¿no? Hasta el que trae al salón una serie de experiencias distintas para diversificar y ampliar la mirada de quienes están en estas comunidades de aprendizaje. Yo pienso que también toca un ejercicio de horizontalizar y de buscar otros caminos por los cuales hacer viable la construcción de conocimiento, ¿no? Que ha sido bastante jerárquica hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo muy jerárquica. Y pues en ese sentido sigue profundizando la desigualdad. Vaya que es muy interesante todo lo que nos comenta, maestro, y en base a estas propias carencias mismas, deficiencias o incluso beneficios, pros que nos puede generar toda esta educación intercultural, ¿cuáles podrían ser esas áreas de oportunidad en donde se puede aprovechar, donde se puede quizá pues maximizar lo que se tiene o lo que hay en su perspectiva? ¿Cuáles serían estas áreas de oportunidad en materia de educación intercultural? Pues mira, yo soy de los que pienso que está casi todo por hacerse. Bueno, no todo por hacerse, también sería ingrato con quienes han venido haciendo trabajo muy valioso, ¿no? Interculturalizar la educación. Sin embargo, yo pienso que en casi todos los ámbitos de la vida hay una serie de aspectos de campos de oportunidad. Por ejemplo, si nos vamos a la educación formal, porque aquí habría que distinguir la educación formal de la no formal, ¿no?
Si nos vamos a la educación formal, pues para empezar el asunto de entender, pues precisamente para qué nos estamos formando para ser educadores, ¿no? Es decir, si es para la plaza, si es para la seguridad laboral, o si es para servir y en dónde y a quién. De verdad yo percibo en estas escuelitas, o sea, por ejemplo, podríamos preguntarnos cuál es la razón de la existencia del CONACYT y que lo que se envíe a estas escuelas rurales, pequeñas, etcétera, sean pues jovencitos que están apenas digamos en proceso formativo también, y no profesores formados, consolidados, con un potencial académico más desarrollado. Y yo pienso que de entrada ahí hay un ejercicio de discriminación, ¿no? Porque entonces pensamos que los más formados tienen que estar en los espacios urbanos atendiendo grandes masas de estudiantes, es decir, también precarizándose, ¿no? También precarizando la formación de estos estudiantes. Porque de alguna manera yo pienso que se supone que de los pueblos no va a salir nada valioso, ¿sí me explico? Y por otro lado, pues ya en las escuelas ya más de corte con derechos, digamos, creadas desde los gobiernos estatales o desde la federación, pues también mucho interés por volver a las comodidades más posibles de la ciudad, de estar cerca de mi casa, de estar cerca de y no en la comunidad allá marginal, porque pues termina la clase y el pueblo se muere, ¿no? Y te aburres o tienen prácticas que a ti no te gustan, etcétera. Y realmente yo creo que hay una serie de aspectos ahí que valdría mucho la pena mirar, revalorar, palpar de la vida de las comunidades para que nuestros programas educativos, nuestras formas de enseñanza realmente respondan a las dificultades, a las situaciones y a las cosas que son significativas para quienes se están formando o para aquellos que se están formando. Fíjate que una de las cosas así más fuertes que he oído últimamente, estuve hace poco en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales en Saltillo, Coahuila, y hubo un conversatorio y estuvieron ahí unos actores sociales que están ahí haciendo una lucha por el agua, porque nos están dejando sin agua para las vinícolas, precisamente en esa zona de Coahuila. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasa con los intelectuales indígenas, con los intelectuales hijos de su comunidad? ¿Dónde están los universitarios? Y entonces me respondió uno de los actores, don Juan, me dice, nos han hecho mucho daño las universidades. La academia nos ha hecho un daño terrible. Y yo me quedé frío, ¿no? ¿Por qué? Y me decía, porque nuestros estudiantes se van para allá y ya regresan ajenos a nosotros, ya se sienten más que nosotros, ya no se involucran con los trabajos de la comunidad, ya sienten que es indigno agarrar el asadón, el machete, ya les resulta ofensivo ir a hacer una faena, ya les resulta, es decir, se termina desarraigando. Y entonces ese tipo de intelectuales pues a nosotros no nos sirven porque ya son ajenos. ¿Sí me explico? Entonces, creo que justo ahí hay un ámbito de oportunidad, digamos, ya hablé de la básica y ahora estoy hablando, así sin anunciarlo, de las universidades, ¿no? Es decir, que de repente quienes pisamos la universidad, de repente se nos suben los humos a la cabeza y ya pensamos que ya se nos cuece aparte, ya somos la crema innata del pueblo, ¿no? Y entonces se nos trepa la arrogancia y a veces pensamos que, pues, híjole, no, pues yo ya la armé, ¿no? Y pues, ahí los demás que le hagan como puedan. Y esto creo que ha sido un problema de que especialmente las comunidades rurales, que yo trabajo especialmente, hago investigación sobre temas rurales, de ruralidad,
pues ha sido un desangramiento de las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque la sangre nueva que está creciendo, que crece en la comunidad, que se alimenta de la comunidad, llega un momento en el que se desfasa y ya no vuelve a beneficiar a la comunidad. ¿Sí me explico? Entonces, nos faltan esta formación de profesionales de ida y vuelta, ¿no? Profesionales que se van con la encomienda de ir a formarte, a tomar otros elementos para venir y contribuir a mejorar tu comunidad. No a irte a formar, a engrosar las filas de desempleados en las ciudades o a ir correteando el triunfalismo, pues con el que nos han pues sorbido mucho la cabeza, ¿no? Con el asunto del qué es lo importante realmente, el triunfo de lo individual, que tú seas el mejor, que tú seas el más sobresaliente. Y lo que nosotros hemos ido cada vez viendo es que en realidad somos colectividades. Es decir, yo no podría estar diciendo todo. Aquí en mi voz están hablando muchas voces, porque lo que yo digo ha sido resultado de una serie de reflexiones con mis estudiantes, con los campesinos con los que trabajamos nosotros y nuestros estudiantes, con los académicos que han reflexionado a nivel teórico ya de forma más profunda toda esta complejidad y toda esta problemática, ¿no? Es decir, al final de cuentas somos nudos que amarran muchas cuerdas, ¿no? Y que muchas historias vienen a converger en nuestra palabra. Y entonces, cuando entendemos estas cosas y las valoramos y reconocemos que el saber campesino, que el saber indígena, que la historicidad de estas comunidades, especialmente en temas de sustentabilidad, dan evidencia de que se puede vivir cuidando la tierra sin destruirla, sin deteriorarla, aunque quizá tendríamos que bajarle un poquito nuestras aspiraciones, pues esto nos pone en otra perspectiva y nos lleva a otras visiones de complejidad sobre el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y sobre lo que estamos haciendo con él. Entonces creo que en ese sentido es decir, como por dónde nosotros le estamos buscando la vuelta a construir. Ahora sí que decía Víctor Toledo un texto que por ahí anda circulando, que más o menos reciente, que se llama Los Civilicionarios. Es decir, por dónde construir otro proyecto de civilización, porque estamos viendo que este proyecto de civilización que ha mandado el proyecto desarrollista, el capitalismo occidental, pues está deteriorando, está destruyendo, está generando más desigualdad y está cada día poniéndonos más contra las cuerdas, al borde de la guerra y al borde también de la extinción como especie. Entonces, no solamente como especie nosotros, sino también cargándonos por ahí de paso a una serie de especies con las que compartimos esta casa común, ¿no? Entonces, híjole, o sea, para nosotros la interculturalidad no solamente es justamente ir al tema de una necesaria reflexión ontológica relacional, ¿no? Es decir, al reconocimiento de otras ontologías o de una diversidad de ontologías situadas, históricas, ¿no? Que dan cuenta de cómo la experiencia humana de estas comunidades, de estos pueblos, que concretamente se allegan a nosotros en un estudiante, en dos estudiantes, en tres estudiantes, porque trae todo un tejido, todo un sentido histórico. Y ¿qué hacemos con ese tejido histórico a la hora que llega a tejerse también con nosotros, que también traemos nuestra propia historia, que también traemos nuestra... Entonces es un espacio de encuentros. ¿Y qué es lo que nace de cuando se encuentra lo distinto? Pues tejidos multicolores, ¿no? Tejidos que nos invitan a pensar de una forma más compleja la realidad. Así lo miro, pues, y ahí veo también los retos justamente de cómo generamos estos espacios, es decir, cómo, por ejemplo, es que es alarmante, por ejemplo, que no exista, o sea, que hasta prácticamente el surgimiento del INALI, una preocupación por cómo se escriben las lenguas indígenas, ¿no? O por cómo escribirlas, cómo generarlas, cuáles son las grafías propias, cuáles son los sonidos propios, cuáles son las variantes lingüísticas que hay, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate que
voy a aprovechar para contar una anécdota. Estaba en el Totonacapan y resulta que estaba revisando el trabajo, la tesis de una estudiante que había hablado la lengua totonaco hasta los 7, 8 años y después aprendió el español. Pero yo notaba a la hora de revisar su texto, evidentemente yo más occidentalizado y toda esta cosa, decía, pero ¿por qué comete siempre este tipo de error ortográfico de redacción, ¿no? Y ahí iba yo metiéndole cambios al documento, sugiriéndole cambios, hasta que allá por la página 20 yo dije, a ver, no, espérate, esto es una estructura lingüística que ella trae de que viene de que su lengua, de que su primera lengua es el totonaco. O sea, esto no es un problema de ella, el problema es nuestro, ¿no? ¿Qué pensamos que se tiene que normar de cierta forma? Porque el castellano se escribe así, ¿no? Entonces establecemos un parámetro y entonces tomamos la decisión de poner una nota al inicio del texto, de la tesis, diciendo: para usted que lee este documento, considere que quien lo escribió está haciendo un esfuerzo de escribir en una segunda lengua. ¿Podría usted hacer el ejercicio de reconocer las estructuras y las formas lingüísticas que tiene en su modo de usar el español? ¿Sí me explico? Es decir, porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Se caricaturiza mucho, especialmente en la televisión y en los medios de comunicación y todo esto, lo indígena, en el sentido de que, pues de repente los masculinos o los femeninos son inversos, son opuestos, son distintos, no existe la distinción genérica en algunas, ¿no? No existe no existen artículos, o sea, es decir, la diversidad lingüística que hay en este país demanda, ¿no?, una serie de adaptaciones y de flexibilizaciones de parte del mismo español o del mismo castellano que nosotros supuestamente hablamos, ¿no? Y entonces se ridiculiza cuando el indígena dice la mar, ¿no? O que, por ejemplo, para el totonaco la luna sea masculino, ¿no? Y entonces es como, ay, híjole, pero es que hablan raro, hablan feo, hablan mal. No hablan mal. Lo que hacen es que traspasan el uso del español, pero tienen su propia construcción lógica de pensar el mundo, ¿no? Y entonces, si ellos están haciendo, ellos están haciendo este esfuerzo de comunicarse con nosotros en una lengua que no es propiamente la suya, ¿por qué no respetar que tenga las inflexiones propias de su identidad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y digo, como esto mucho, ¿no? Hay muchos ejemplos de casos pues ahora sí que de estudiantes que llegaron pues con un uso limitado de la lengua castellana y que de la lectura, de la escritura en castellano, ¿no? Y que hay que trabajar en eso, pero también cómo reivindicas, cómo revaloras, cómo fortaleces que no termine siendo un asimilado más, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Ahora, en las universidades, por ejemplo, para hacer una crítica en el resto de las universidades veracruzanas, pues no tenemos estas herramientas en otras facultades. Es decir, tú te vas a la facultad de medicina, no encuentras clases de náhuatl, no encuentras clases de totonaco, y entonces ¿cómo se va a comunicar ese médico el día de mañana que vaya allá a la comunidad a prestar su servicio con estas comunidades? Pues va a necesitar de un traductor o va a seguir reproduciendo las lógicas de violencia y discriminación porque estos indios no me entienden. ¿Sí me explico? Entonces es bien retador. Creo que hay un campo de oportunidad amplísimo, pero creo que nos falta pues, crecer mucho en ese sentido, ¿no? O sea, sensibilizarnos mucho, caminar mucho hacia la empatía y el reconocimiento pues, de la diversidad que somos, porque también nosotros somos resultado de esa diversidad.
Así lo miro, David, no sé. Vaya que es algo, no, estoy muy interesado en todo lo que nos está compartiendo. Vaya que es un reto, como usted lo comenta. Vaya que hace falta mucha sensibilización, empatía en todos sentidos, el ver al otro, el qué puede beneficiarme a mí de esa interculturalidad, y da para muchísimo más que pudiéramos seguir platicando. Maestro, yo le quiero agradecer su tiempo, su espacio, su pasión por la que con la que nos cuenta toda su experiencia, sus historias, que nos lo transmite. A mí, creo que me tenía aquí escuchándolo e imaginando todo lo que me estaba compartiendo, cosa que le agradecemos. Y si le parece, a mí me encantaría más adelante hacer quizá una segunda parte para poder profundizar más. Queda mucho por ahí, queda en materia de inclusión, todo el impacto que también tiene esta educación intercultural, toda esa también parte con la esas también confusión que hay con la multiculturalidad, que a veces también se cree que es lo que son conceptos iguales, pero bueno, queda mucho por ahí. Maestro, yo le quiero agradecer. ¿Algo más que quiera compartir? ¿Una reflexión final que nos quiera compartir? Pues, hijo, yo lo que diría es, de verdad creo que vale mucho la pena, ojalá que se siga profundizando en esto de visibilizar, ¿no? De visibilizar las lenguas indígenas, los pueblos, las costumbres, pero no con este interés turístico folclorista que ya ha generado cualquier cantidad de pueblos mágicos, trágicos, y con todas las desigualdades, gentrificación y desterritorialización que termina resultando de ahí, sino justamente como en estas búsquedas de cómo construimos igualdad desde lo diferente, ¿no? Desde la diferencia, cómo construimos equidad en estos espacios donde pues ahora sí que ha habido un proceso histórico de pues ahora sí que de desarraigo, ¿no? De una búsqueda de desarraigo. Y cómo revaloramos y cómo formamos. Ahí yo creo que esa es una de las cosas que pienso mucho, es cómo formamos profesionales para que resuelvan los problemas de su comunidad. Es decir, esa es la cuestión. O sea, ¿cuántos, si nos pusiéramos a pensar de cada comunidad indígena, cuántos profesionistas y rural, no solamente indígena, campesina, colonias obreras, colonias populares? Habría que hablar, falta todavía reflexionar mucho sobre la interculturalidad en las ciudades, ¿no? Es decir, en los centros de trabajo, en las empresas. Sí, ahí hay unos ámbitos de oportunidad grandísimos, ¿no? Donde pues viene este campesino desterrado que viene buscando mejores oportunidades, mejores ingresos, llega a la ciudad, entra a una fábrica y ahí empieza a sufrir la discriminación por su origen, por su lengua, por su color, es decir, cuánto hay que sanar, ¿no? de estas heridas históricas que están ahí y que de alguna manera encaminen hacia que la gente pues pueda vivir con dignidad en cualquier espacio donde esté, así decida quedarse en su comunidad rural, decide ir a la ciudad, y donde quiera se viva respetada, ¿no? Es decir, y es tan cotidiano, ¿no? ¿Qué sucede con la gente que nos encontramos en el crucero, con la gente que nos encontramos en las calles, con la gente que viene a las peregrinaciones, con la gente que viene? Es decir, ¿cómo son las lecturas que hacemos de la impronta que deja la irrupción de esas personas en nuestro espacio que consideramos vital, ¿no? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo simbolizamos? ¿Cómo lo significamos? Y eso creo que, híjole, son retos importantes para seguir trabajando en esta perspectiva de mirarnos en esa complejidad, en ese tejido complejo que somos y que nos hace, pues, esta colectividad o esta sociedad siempre en cambio, ¿no? Siempre en un proceso, pues, necesitada de un proceso de revisión histórica, ¿no? Y de valoración también en sus propias construcciones identitarias.
por ahí lo miro y ojalá que, pues sí, ahora sí que yo encantado de la vida de volver a seguir conversando de estos temas. Estoy seguro que va a haber una segunda oportunidad, porque con esto me quedo con estas palabras suyas que les acaba de compartir, que al final de cuentas, en el nivel que sea, en el medio que sea, se trata de recibir una vida digna, respetada y, yo, si me permite complementarlo, aceptada, ¿no? Eso sería una conclusión interesante de todo esto que nos ha compartido, maestro. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias al maestro, gracias a todos los que nos vieron, a todas los que nos vieron. Soy David Silva y esto fue EduCiencia Podcast, segunda temporada. Nos vemos en la próxima.